Chicos, buen día. Respetando la cuarentena, ahora las clases son desde casa, claro. Y el grado en esta ocasión es segunda y secundaria. El tema, muy bien, origen de la vida. Empecemos. Chicos, ¿tendrán una idea de cómo se pudo originar la vida? Sí, yo sé que me darán varias respuestas, ¿no? Por ejemplo, por ahí me dice, profesor, yo vine del espacio. O, profesor, yo creo en Dios. Es más, Dios me vio tan bonito de que me hizo dos veces y tengo un gemelo. Bueno, son teorías, ¿no? Pero, ¿cuál será la verdadera? Y si te das cuenta, vemos ahí tres teorías. Generación espontánea, la panspermia y la quimiosintética. Pero, ¿cuál de ellas tendrá la razón? Recuerda que son teorías y como teorías, ¿no? Aún están en debate por saber cuál es la verdadera. Entonces, vamos a ver cada una de ellas, de qué trata, qué científicos o filósofos hablaron de ellas. Veamos cada una de ellas. Generación espontánea, propuesta por Aristóteles. Paspermia, por Arrhenius. Y quimiosintética, por Alexander Opary. Veamos primero generación espontánea. ¿Recuerdas quién era? Sí, yo sé que te acuerdas. Propuesta por Aristóteles. Muy bien. Tienes que decirlo. Vamos, vamos. Esta es una clase entre tú y yo. ¿Sí? También se le denomina abiogénesis. ¿Pero por qué abiogénesis? Recuerda que en biología A significa sin. Bio, vida. Génesis, inicia. Es decir, según Aristóteles, la vida se originó a partir de algo que no la tenía, no tenía vida. ¿Cómo es posible eso? Pero también se le pudo denominar teoría vitalista. Aristóteles hablaba de que existía una fuerza sobrenatural, ¿sí? A la que le llamó fuerza vital. Quiere decir que si llegaba esa fuerza vital hacia algo que ya no tenía vida, iba a aparecer nuevos seres vivos. ¿Es eso posible? ¿Tú lo crees? Bueno, Aristóteles recuerda que era el sabio del siglo V antes de Cristo. Así que hay que creerlo. Yo creo que la vida apareció por una fuerza sobrenatural. Le llamaré fuerza vital. Antes algunas especies no existían en cierto lugar y aparecieron. Si dejamos una porción de alimento, en un poco tiempo aparecerán gusanos e insectos. ¿De dónde aparecieron? Por la fuerza vital. Sí, ya sé que dirás que este viejito estuvo muy loco, ¿verdad? Claro, hay algunas cosas no tan creíbles. Por eso es que aparecieron algunos científicos que estaban en contra de la teoría de la abiogénesis o de la vitalista. Uno de ellos fue Francisco Redi. Pero, ¿qué pasaba con Francisco Redi? Él no le creía para nada acerca de la generación espontánea. Pero, ¿cómo demostrarlo? Fácil, con un experimento. Si ponemos en tres frascos distintos eh, carne, una porción de carne en cada uno de ellos, a uno lo dejamos destapado, a uno lo tapamos completamente y a un tercero le ponemos un papel de filtro donde puede ingresar el aire. Yo sé que puedes responderme qué fue lo que pasó. Claro, en el frasco destapado habían ingresado moscas y las moscas habían dejado sus huevecillos. Por lo tanto, dentro de unos días, ¿qué aparecerían? Larvas, nuevas moscas, y no era por la fuerza vital como había dicho Aristóteles. Ready, 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 no es como tú lo dices. Lo que pasa es que en el frasco destapado pudo ingresar la fuerza vital y en los demás no pudo ingresar. No es hora de las moscas. Bueno, en parte tenían razón, ya parecía todo claro, pero hubo más científicos. Uno de ellos fue Spallanzani. ¿Qué fue lo que hizo Spallanzani? Ay, Aristóteles, qué terco eres, terco. Ahora lo haremos a mi manera. Pondremos en dos matraces caldo de materia orgánica. A cada uno de ellos lo serviremos para que no quede ningún residuo de que haya un ser vivo dentro. Puede ser
bacterias o microorganismos. Entonces, al hervirlo, ya no quedará absolutamente nada de vida. A uno de ellos lo dejaremos enfriar, pero destapado, y al otro se quedará tapado. ¿Qué es lo que sucederá? Obviamente que en el que está destapado, dentro de unas semanas volverá a aparecer microorganismos. Y en el que en el que está tapado, obviamente que ya no hay. Así que Aristóteles no es la fuerza vital. Pero Spallanzani, si te das cuenta, como el matraz estaba tapado, no dejaste ingresar a la fuerza vital. Si te das cuenta, Spallanzani, yo sigo teniendo la razón. Bueno, en parte Aristóteles tenía razón, ¿no? Pero hasta que apareció Luis Pasteur. Pasteur hizo algo parecido a Spallanzani. Utilizó un caldo de materia orgánica, un matraz, pero este matraz tenía una diferencia. Su cuello. El cuello era, bueno, se le llama cuello de cisne y no necesita estar tapado. Él calentó la materia orgánica para que no quedara ninguna bacteria dentro, pero lo dejó varias semanas descubierto y no ingresaba la fuerza vital. ¿Por qué? Porque no había ningún ser vivo dentro. Entonces, pregunto, ¿por qué si ahora está destapado? ¿Por qué no hay vida? Entonces quiere decir que no existe, ¿qué cosa? La fuerza vital. Luis Pasteur demostró que Aristóteles estaba equivocado. Al fin terminó la generación espontánea. Otra teoría fue de la panspermia, propuesta ¿por quién? Por Arrhenius. Pero ¿en qué consistía la panspermia? ¿De qué trataba? A esta teoría también se le llamó cosmogónica. ¿Pero por qué? Porque Arrhenius decía de que la vida había aparecido de el espacio. Así es, del espacio. Dijo que en un meteorito habían llegado esporas de algunas bacterias y cuando llegaron al planeta se esparcieron. ¿Tú lo crees? Bueno, esa es la teoría de la panspermia. Hay una teoría más, ¿sí? La quimiosintética. ¿Propuesta por quién? Por Oparin, Alexander Oparin. ¿Recuerda bien? Sí, porque en un momento hacemos un repaso de todo. Pero, ¿por quién estuvo ayudado o por quién sustentó lo que dijo Oparin? Miller y Urey. ¿Qué decía Oparin acerca de su teoría? Él sostenía que a partir de materia inorgánica se iba a producir materia orgánica. ¿Es posible que algo que no tuviera vida produzca vida? ¿Es algo parecido a la generación espontánea? No. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Bueno, Miller y Urey trataron de comprobarlo o de sustentarlo. Ellos decían que hace millones de años, profesor, en la era de hielo donde estaban Manning y Morita, no, antes de eso, hace millones de años, ¿sí? Hace millones de años, la atmósfera de la Tierra era muy diferente. Los rayos ultravioletas podían ingresar con mucha fuerza, con mucha intensidad. Los volcanes erupcionaban muy rápidamente. No había oxígeno prácticamente necesario para poder vivir. ¿Y de dónde apareció? Ellos simularon ese tipo de atmósfera. Hicieron un experimento donde existía la electricidad que producían los rayos mediante electrodos, el calor de los rayos ultravioleta con esa intensidad, los volcanes, prácticamente todo era casi igual. Y se dieron cuenta de que por la reacción de todos esos compuestos, del metano, del CO2, del poco oxígeno que existía, de los rayos ultravioleta, se comenzaron a producir aminoácidos. Sí, aminoácidos, de lo que está hecho las proteínas.
Y esas moléculas comenzaron a unirse más y formaron unas macromoléculas mucho más grandes. Y así poco a poco fue apareciendo nuevas bacterias que producían el oxígeno y ahora ya podríamos tener una atmósfera donde pudiera sobrevivir todos aquellos individuos que necesitaban del oxígeno. Bueno, y así concluimos estas tres teorías. Pero, profesor, ¿y Adán y Eva? Bueno, está bien. Al inicio hablamos de que tú tenías ciertas ideas. Una de ellas era que Dios pudo producir la vida. Y a esa teoría se le llama teoría creacionista. No la hemos tomado en cuenta mucho hoy día porque mayormente estamos hablando de experimentos o cosas que se pudieron comprobar científicamente. Las creencias siempre estarán en ti. Y es una teoría más. ¿Cuál crees que es la verdadera?